Resulta ser que el gobierno de los Estados Unidos ha decretado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decretado que el presidente constitucional y legal de Venezuela, Nicolás Maduro, es un criminal mundial internacional de todos los universos. Porque para los Estados Unidos, cuando alguien es su enemigo, lo es de la Tierra entera y probablemente del resto del universo. Por lo menos el universo más o menos conocido. Lo cierto es que sí, por más que parezca una broma, es muy serio. Es más, yo me lo tomé como una broma al inicio cuando recién me enteré de que efectivamente el presidente Donald Trump una mañana se levantó y dijo, ¿sabes qué? Nicolás Maduro no me gusta. No me gusta, es un dictador y bueno, búscale alguna excusa para que lo podamos requerir judicialmente y sobre todo hacer eso que se estila en el lejano oeste, en la época de los vaqueros, de los cowboys, que es hacer un pedido de captura. Se requiere la captura de y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, porque lo acusa de narcotraficante, asociación ilícita, en fin, peligro para la humanidad, etc. Y allí va entonces la perrita de turno, la secretaria de Justicia de los Estados Unidos, a efectivamente pedir su captura y oficializar la condena o la acusación contra el presidente Nicolás Maduro. Lo acusan de ser miembro del cártel de los soles. Yo nunca había escuchado hablar del cártel de los soles, pero parece que es una temible organización terrorista de estas que, no terroristas, narcotráfico, porque del terrorismo ahora lo vamos a explicar, es la segunda parte de toda esta novedad. Cuando me confirmaron que efectivamente el presidente de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, ofrecía 50 millones de dólares, yo dije, yo lo quiero, porque dice, es aquel que pueda dar alguna información sobre el paradero del presidente Nicolás Maduro. Y yo dije, yo sé que él está allí en el Palacio de Miraflores, no recuerdo la calle, pero está allí en Caracas, lo he visto en actos públicos, ejerciendo su mandato constitucional. Entonces, dado que ofrecen 50 millones, lo busqué por internet, ya sé dónde está, se lo mandé, pero todavía no me han mandado los 50 millones de dólares. Porque, claro, digo, si este hombre es requerido por una justicia tan ecuánime, equilibrada y siempre justa como es la justicia norteamericana, no tienen más que irse hasta allí, hasta Venezuela, ir a Miraflores, en Caracas, tocar timbre, seguramente saldrá Maduro y le dirán, bueno, usted está requerido por la justicia del mundo mundial, allí en Washington o en Nueva York, no sé dónde será el juzgado que lo está requiriendo, así que lo subimos a un avión y nos lo llevamos. Bueno, 50 millones es una cifra interesante, ¿no? Para dar esa información. Está en internet, así que sería muy fácil. Lo cual todo esto, más allá de lo, no sé si gracioso o ridículo que tiene toda esta situación, lo curioso es que un gobierno, se permite el atrevimiento, la ofensa de condenar o requerir la captura de otro presidente de otro país, un presidente de otro país constitucionalmente elegido por su pueblo. Esta gente se siente que siguen siendo los sheriff del mundo, los jefes del mundo, los dueños del mundo, y por consiguiente emiten órdenes de condena contra todo aquel que por alguna razón a ellos no les guste o les parezca mal, según sus valores o según sus criterios. Lo curioso es que en el caso de Nicolás Maduro y te diría del resto del gobierno de Venezuela, porque ya he escuchado a lo largo de los años que se han condenado, se levantan acusaciones contra diferentes miembros del gobierno o de los gobiernos que se han ido sucediendo a lo largo de estos años constitucionales en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ministro de Seguridad, creo que es. En fin, todos ellos en algún momento han caído en la redada de los gobernantes de los Estados Unidos.
Bueno, ¿por qué no? Cada uno, si cree que su país es el sheriff del mundo, el dueño del mundo, el patrón del mundo, puede hacer lo que quiera. En este caso, ellos son el pueblo elegido. Ellos sienten, los norteamericanos, que son junto con Israel, por eso los une tanto, tantas cosas, y tanto afecto y tanto amor con los judíos sionistas de Israel, los unen tantas cosas es porque comparten este sentimiento, esta sensación, esta convicción de que son un pueblo elegido por Dios. Ellos son el pueblo elegido por Dios, en el caso de Israel, para ocupar una tierra que no es la de ellos, Palestina, por eso han venido a robársela a los palestinos, y además están autorizados a matar, masacrar, hambrear a un pueblo entero como es el pueblo palestino. Ellos, al ser casi que el enviado de Dios para poner orden en esta tierra, de aquel lado por lo menos, son Israel. Y de este lado, nos tocó a nosotros, bueno, hay gente que tiene más suerte, a nosotros nos tocó tenerlos aquí en América del Norte, en esa América del Norte de los Estados Unidos, anglosajona, donde ellos dicen que son el pueblo designado por Dios para ordenar el mundo, para hacer la democracia en el mundo, los derechos humanos en el mundo, y hacer que el mundo funcione como ellos creen que debe funcionar. Entonces, en este caso se permite, ya digo, decir que Nicolás Maduro es un criminal y por consiguiente requerir su captura. Esto lo han hecho y lo siguen haciendo con infinidad de jefes de Estado, presidentes, políticos, etcétera, que a ellos por alguna razón no les guste. O sea que son en general gobiernos o presidentes que son de orientación popular, es decir, que hacen cosas por sus pueblos. En general a ellos les gustan aquellos presidentes que trabajan para las grandes empresas, que son serviciales para los grandes bancos, para los bancos internacionales, que les permiten a las multinacionales robarse fácilmente los recursos naturales. En el caso de Venezuela sería su valioso y cuantioso petróleo, que a ellos les gustaría apropiárselo a bajo precio, a bajo costo, y sobre todo no tener que pagar impuestos como se ocurría en la época de tantos presidentes anteriores de Venezuela, y cómo le gustaría a Corina Machado y a toda esa oligarquía asquerosa de Venezuela, que son los dueños de, no digo de toda la vida, pero de los últimos 200 años, son los dueños del país y por consiguiente de sus recursos naturales. Entonces a esta gente le gustaría que las cosas se dieran de manera tal que las grandes empresas no paguen impuestos, no dejen prácticamente ningún beneficio para el país y se lleven el petróleo graciosamente, lo vendan en los Estados Unidos a precio como corresponde, se embolsen el dinero entre Corina Machado, los secuaces empresarios, estos oligarcas asquerosos que la rodean y que la sostienen, muchos de ellos desde Miami, y otra parte se la lleven las grandes empresas multinacionales. Entonces, cuando aparece un presidente, como es el caso de Maduro, como es el caso de Ortega en Nicaragua, en parte Lula, en parte Boric, en parte también Petro y lo que era Pedro Castillo en el Perú, cuando estos presidentes de orientación popular aparecen, entonces automáticamente pasan a ser enemigos y desde allí ya los grandes medios de comunicación, las ONGs, estas asociaciones siempre democráticas, que salen a decir que efectivamente se ha comprobado que son narcotraficantes, corruptos, o como en el caso del pobre Petro, que ahora lo acusan de borracho, de alcohólico, ya no saben más qué decir sobre él. Creo que lo de corrupción no funcionó mucho porque evidentemente no funciona. También dijeron que estaba con el tráfico de drogas y demás. Lo curioso, lo curioso es que tanto desde los Estados Unidos como desde Europa aplican siempre el mismo manual, el mismo método y los mismos discursos. Siempre empiezan diciendo eh, que no es popular, sino que es populista. Empiezan diciendo eso de estos presidentes, ¿no? Son populistas.
Claro, populistas para esta gente quiere decir un gobierno que apoya al pueblo, que le da cosas al pueblo. Entonces sacan aquella famosa frase que más que dar pescado, hay que enseñarle a pescar a la gente. Sí, sí, como si ellos hubieran sido grandes trabajadores, le robaron la historia a nuestros países, las riquezas a nuestros países, son unos parásitos, estas oligarquías, pero claro, dicen que al pueblo no hay que darle ni casas, ni viviendas, ni comida, ni educación, ni salud, ni calles, ni sistemas sanitarios, todo eso está mal. No, 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 eso está mal, eso no hay que hacerlo. Hay que darle más bien a la familia de los Machado y de los Guaidó y de los López, las grandes familias de Venezuela, como tantas otras, a ellos sí hay que darles el dinero, porque ellos sí lo emplean bien, sobre todo mandando a sus hijos a estudiar a Harvard, a los mejores colegios, y si tienen un problema de salud, los mandan a Houston o a alguna ciudad de los Estados Unidos para que los curen. Pero al pueblo venezolano no hay que darle nada, porque después, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Los pobres se acostumbran y se acostumbran a las buenas condiciones, a tener una casa digna, una vivienda digna, vivir en un barrio con dignidad, en tener un sistema de educación para sus hijos de buena calidad, sanidad, salud, y eso no está bien, porque los pobres prefieren vivir mal. Lo que les gusta vivir bien es a las familias oligárquicas, por eso hay que darles el dinero a ellos. Yo sé que esto parece ridículo, que yo lo diga así, hasta parece gracioso, pero piensan así, ¿eh? En sus reuniones familiares, en el club privado o en sus paseos en yacht o en sus viajes a Disney, cuando están reunidos en familia, entre amigos, hablan así, hablan así. A los pobres no hay que darles muchos beneficios porque después se acostumbran y se hacen vagos. Se hacen vagos. Los pobres son vagos. Yo que conozco bien la mayoría de ese tipo de familia, te puedo asegurar que si hay alguien más vago y corrupto son esas grandes familias. A los países los hacen, los construyen, los trabajadores, los humildes, los que todas las mañanas se levantan después de haber dormido quizás no en muy buenas condiciones, de no haber comido muy bien, y sin embargo se levantan todas las mañanas para ir a trabajar 8, 10, 12 horas. Los vagos oligarcas, esos vagos asquerosos que encima desprecian al pueblo, no han hecho nada por nuestros países. No hacen nada por nuestros países. Lo único que hacen es robarse el dinero y hablar mal de su propio país afuera, como esta asquerosa Corina Machado o el otro, Juan Guaidó. Yo a Juan Guaidó, yo lo vi en Washington pidiendo que los Estados Unidos invadieran Venezuela con los marines para sacar a Maduro, para sacar al gobierno constitucional de su país. Él pedir que invadan su país. Bueno, Corina Machado lo ha dicho por televisión, y hay varios voceros más que piensan lo mismo, que por favor invadan su país. ¿Cómo vas a pedir que invadan tu país? Tenés que ser muy arrastrado para pedir eso. Bueno, pero volvamos a lo importante, que es que el presidente Nicolás Maduro tendrá que presentarse, es obligación, me imagino que estará muy preocupado Nicolás Maduro, tendrá que presentarse en los tribunales de los Estados Unidos porque es narcotraficante y allí lo juzgarán. Pero lo curioso es que, como decía en un momento el expresidente de México, López Obrador, lo curioso es que los capos de la droga, los grandes delincuentes de la droga, siempre, siempre son latinoamericanos. Son latinoamericanos y lo curioso, decía el presidente López Obrador de México, es que en los Estados Unidos nunca capturan a ningún capo gringo, siempre son latinoamericanos. Siendo que parece ser, yo no soy un experto en temas de tráfico de drogas, que la gran tajada económica, el gran beneficio económico, se genera en el mercado final, es decir, en aquellos que compran la droga en las calles de Chicago, de Nueva York, de Los Ángeles y de todo Estados Unidos. Allí es donde se genera la gran riqueza, porque el valor y el precio se multiplica por 2, 4, por 10, no sé. Y todo ese dinero, esa masa de dinero, a algún lado va. Y como decía López Obrador, va a los grandes bancos de Estados Unidos, al Bank of America, al Wells Fargo,
y a todos esos bancos famosísimos que están allí, muy importantes, muy prestigiosos. Desde ya, aquí no los estamos acusando, son gente muy honorable. En fin, allí va el dinero, se recicla, se lava y sobre todo se reinvierte, porque no es solamente una masa de dinero de miles de millones de dólares que quedan ahí dormidos esperando que los gángsteres, que los traficantes se lo gasten en sus fiestas y demás. No, no. Eso es un dinero que después se invierte, por eso se lava, se invierte a través del sistema financiero norteamericano e inglés en Londres, porque el dinero va y viene, una vez que ya está en el circuito, en el sistema, después ya nadie sabe de dónde sale ese dinero. Entonces, allí se lava, se transforma y se invierte en grandes empresas muy prestigiosas, en tecnologías, en etcétera, etcétera, y se sigue reproduciendo. Ahora, lo curioso, y por eso vuelvo a lo de López Obrador, es que esos capos latinoamericanos siempre son los que aparecen como los grandes responsables y acusados de las peores cosas. Claro, la verdad es que la foto no ayuda, porque siempre son, imagínatelo del Chapo Guzmán, medio oscurito de piel, ese bigote, esa cara, así, medio, y sí, ya lo condena la cara lo condena. En cambio, a los chicos bien, de las grandes familias de México, o sea que hablábamos del Chapo, allí de los barrios elegantes, que son los que hacen el negocio financiero, las transferencias financieras, que se ocupan del lavado en los Estados Unidos y en México y en otros países, esos nunca son acusados de nada, de nada. Claro, en el caso de quienes manejan los bancos y los directores y gerentes que hacen el lavado de dinero allí en los Estados Unidos, son rubios, de ojos azules, hablan en inglés, tienen una corbata, se visten con un traje de buena calidad. Claro, la foto del Chapo, si pones una contra otra, evidentemente no ayuda. Es más, en el inconsciente hay mucha gente que dice, no, aquellos son buenos. El director de un elegante banco norteamericano en la Quinta Avenida de Nueva York o en Wall Street, y seguramente ese no es un capo de la droga, no es un delincuente. Y debo decirte, por lo que hasta ahora sé sobre el tema de los tráficos, es que, como digo, allí es donde se realiza la gran multiplicación del dinero y del valor de estas sustancias, y es allí donde se hace la gran tajada los grandes delincuentes del mundo, que obviamente los nuestros, los Chapo Guzmán, los Pablo Escobar, y todos esos son terribles, son horribles y son condenables. Pero es cierto que los otros generalmente pasan desapercibidos y son cubiertos, porque a los Estados Unidos no le interesa perder esa masa de dinero que se hace mediante el tráfico de droga. Es más, algo que pocas veces se dice. En Europa ya se empezó a contabilizar en lo que es el PBI, el Producto Bruto Interno, que suma las actividades que generan riqueza, la producción agrícola, industrial, servicios, tecnología, todo eso se suma a lo que se llama el PIB, Producto Interior Bruto. Y ya se empezó a sumar los tráficos de drogas, de corrupción eh, y de cuestiones sexuales, por decirlo de alguna manera, sobre todo lo que es la pornografía. Todo eso dijeron, bueno, acá efectivamente los tráficos de drogas generan riqueza, mucha riqueza, y hay ciudades o barrios enteros o categorías sociales que viven de los tráficos. Entonces, de alguna manera los tenemos que contabilizar porque eso es riqueza para el país. Aunque parezca absurdo, pero es así, es legal ya, en Europa. Entonces, todo esto, Estados Unidos no lo quiere perder. Esa gran masa de dinero, Estados Unidos no quiere que se le vaya. ¿Sí? Por eso hacen circo con esto de la guerra contra el narcotráfico y qué mal lo del fentanilo y qué mal que se nos muera la juventud y estamos muy preocupados y muy afligidos. Me parece que son lágrimas de cocodrilo todo eso, porque es mucho dinero que no quieren que se les vaya de las manos.
Lo que ocurre es que quieren, si hablamos de narcotráfico, es dominarlo ellos, como es el caso de la CIA, de la DEA. Yo no sé, no soy un experto, pero he leído muchas cosas, he escuchado muchas cosas diciendo que efectivamente son ellos los que regulan esos tráficos, ponen condiciones, ahora sí a tal cartel, ahora no al otro, reparten las rutas, se reparten los proveedores, en fin. Es más, dicen que a Camarena, creo que era, aquel agente de la DEA que, torturaron salvajemente y mataron en México hace como 30 años, Camarena se llamaba, Piki Camarena o Miki Camarena, no recuerdo, o Kiki Camarena, lo entregó la propia CIA y la propia DEA, o que ellos mismos lo entregaron porque este hombre era un agente honesto, estaba investigando y había descubierto que detrás del tráfico que se suponía que llevaban adelante los traficantes, que sin duda lo hacían en México, también estaba la DEA operando y dirigiendo y moviendo hilos. En fin. Ahora, hay un aspecto que me interesa también adicional a esto de que hay que capturar al delincuente Nicolás Maduro. Obviamente que no ofrecen ninguna prueba de nada, nada. Dicen, es traficante. Y como lo dicen esta señora Bondi, que es la secretaria de Justicia, muy bonita ella, rubia, perfecta, habla inglés, entonces debe ser verdad. Si lo dice ella, debe ser verdad. Claro, hay que recordar que esta señora Pam Bondi era una lobista de grandes empresas de Israel, y hacía cabildeo en Washington, y es una abogada muy conocida por, ya digo, actuar en favor de las grandes empresas. Por eso es que llegó a ocupar este cargo. Tiene mucho prestigio. Hay gente que tiene ese tipo de prestigio. ¿Qué vamos a hacer? Pero lo cierto es que los Estados Unidos están muy afligidos entonces por Maduro, a quien ya digo, no han presentado ninguna prueba, ¿no? Dijeron, mire, lo tenemos acá, probablemente presenten algún testigo que diga que sí, que Maduro es un gran traficante. Bueno, eso es fácil de conseguir para esta gente, es fácil. Pero digamos, no hay un caso sólido. No obstante, no importa. Pero contra quién sí hay un caso sólido, así lo dice Naciones Unidas, es contra el primer ministro de Israel, Netanyahu. Contra Netanyahu hay pruebas lapidarias, absolutas. Y quien lo dice es la Corte Penal Internacional, que dice que este señor, Netanyahu, es un criminal de guerra que está llevando adelante limpieza étnica y un genocidio contra los palestinos. Lo dijo Naciones Unidas, no es que lo dijo alguien en el aire, lo dijo Naciones Unidas. Y que por consiguiente pide su captura internacional. ¿Y qué pasa con Bibi Netanyahu? El amigo judío de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Anda libre por el mundo, paseando, va donde quiere, nadie lo molesta. Es más, va a los Estados Unidos y lo reciben la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, los parlamentarios, reunidos las dos cámaras, y mientras él da el discurso, se ponen de pie 47 veces, esto fue hace 3 meses, 47 veces para aplaudirlo. Se ponen de pie, cada vez que dice, voy a matar a todos los palestinos, ¡bravo! Se ponen de pie y lo aplauden. Y después dice, les voy a cortar el agua, la comida y los medicamentos a todos los palestinos, ¡bravo! Y lo aplauden y se ponen de pie y victorean. Y después dice, y si no se van de Gaza, los voy a tirar a todos al mar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo? No habíamos dicho que Estados Unidos era el país de los valores civilizatorios, humanísticos, de los derechos humanos. Es difícil entender esto. Dicen que son el pueblo elegido porque tienen los mejores valores, que encarnan los mejores valores del humanismo, de los derechos, de la democracia, y después reciben de pie aplaudiendo a un criminal de guerra que evidentemente, además lo dijo Naciones Unidas, pero
no hay que ser muy genio para darse cuenta que es un criminal de guerra, porque uno prende la televisión o pone internet y ve imágenes escalofriantes, no malas imágenes, escalofriantes, y no un día. Desde hace años que estamos viendo masacres de palestinos, y los matan y los masacran y dicen más aún y más aún. En fin, yo me imagino que Nicolás Maduro estará muy preocupado, así que yo voy a mandar un mail allí a los Estados Unidos a decir que me den los 50 millones de dólares, porque dicen que a quien ofrezca información sólida para identificar y ubicar a Nicolás Maduro. Entonces voy a mandar un mail diciendo que vive en Caracas, que generalmente atiende de 9 a 6, no lo sé, más o menos, en el Palacio de Miraflores. Voy a buscar la dirección exacta y les voy a pedir que me manden los 50 millones. No se adelanten ustedes, ¿eh? Esta fue idea mía, ¿eh? Un saludo, amigos.